Amigos criminalistas, muy buenas tardes, bienvenidos a este su canal de Copericial, como siempre saludándolos con un gusto, su amigo el maestro Héctor Herrera, y compartiendo desde luego un tema más relacionado con el ámbito criminalístico. En este caso platicaremos con referencia con respecto a lo que es la prueba poligráfica. ¿Qué es la prueba poligráfica? Si es o no que está admitido de ser admitida en los tribunales, si tiene un sustento legal, un sustento científico, técnico científico o no lo tiene. Porque se ha discutido mucho al paso del tiempo con este planteamiento de dudas en relación a que no tiene esos elementos importantes como es el caso del sustento legal y por otro lado el sustento técnico científico para poderse aplicar. Comentemos, platiquemos y esperamos su opinión. No se vayan. Bien, pues, en la prueba poligráfica. Primero comentemos, ¿qué es el polígrafo? El polígrafo, pues, es un equipo, prácticamente es un equipo, consta de elementos físicos y de elementos sistemáticos como un software, una computadora, ya sea computadora de oficina o laptop, que tiene ya instalado, se instala un software, todo un programa que va a tener una serie de funciones respecto a la identificación, recepción, procesamiento de información eh, correspondiente a las reacciones fisiológicas de una persona que es sometida a una entrevista. Consta pues de accesorios que están comunicados o que están colocados en partes del cuerpo de la persona para que a través de estos accesorios que tienen una serie de sensores pues van a enviar esa información de esas reacciones fisiológicas que está detectando al momento de que la persona tiene un comportamiento desde luego en ese término fisiológico. Respiración, es decir, ritmo respiratorio, ritmo cardíaco, sudoración, oxigenación, etcétera, etcétera. Eso va a ser muy importante que a través de estos sensores colocados en el cuerpo de la persona, interconectados hacia el sistema, hacia el equipo y luego al software, bueno, pues va a trabajar este equipo en tener esa información, en procesarla y mostrarla a través de una serie de gráficos. De ahí que viene el término polígrafo, que significaría entonces diversos, muchos o varias señas o señales gráficas a través de parámetros gráficos que nos va a indicar las reacciones fisiológicas del cuerpo humano. Por otro lado, pues también, pues digamos que el poligrafista, que es la parte del factor humano, que es el que va a operar el equipo y va a realizar todo el procedimiento de aplicación de los test, del test o los test necesarios para llevarse a cabo en todo el proceso de cuestionamiento y de entrevista de la persona sometida a esta práctica. Partimos de ahí. Pero bien, se ha discutido mucho el hecho de que la prueba poligráfica no goza de un sustento legal o un sustento jurídico para poder ser aplicado. Por otro lado, también se ha mencionado mucho el hecho de que se presume que la prueba poligráfica pues vulnera, pone en riesgo y daña en su caso pues los derechos humanos de las personas que son sometidas a estos procesos. Sin embargo, partamos de un punto principal. Lo que refiere al Código Nacional o Federal de Procedimientos Civiles y Familiares, en su artículo 93, que nos habla de las pruebas que son reconocidas, entre ellas pues tenemos la confesión, tenemos los documentos públicos o privados, tenemos pruebas periciales, tenemos también fotografías, escritos, elementos mecanográficos, taquigráficos, y también en este apartado, en esta fracción séptima de ese artículo, refiere específicamente también todos los elementos que sean aportados a través del descubrimiento de la ciencia.
Y precisamente el polígrafo, el equipo, el sistema, el software, pues está debidamente comprobado y demostrado que es un mecanismo, un sistema diseñado de manera técnica científica que permite tener esa información, decíamos, de las reacciones fisiológicas que va a emanar o que va a generar una persona cuando es sometida a un proceso de entrevista, a una serie de preguntas. Desde luego, pues que las preguntas tendrán que ser diseñadas previamente por una persona especializada. Bien, entonces esta parte es importante considerarla, que ahí es donde podemos comentar y considerar que es donde sí goza específicamente de un precepto legal, de una base legal, de un fundamento legal para poder ser aplicada este tipo de prueba denominada prueba poligráfica. Por otro lado, también sí efectivamente goza de elementos y sustentos técnicos científicos, ya que, vuelvo a comentar, es un equipo, es un software diseñado específicamente para detectar, para percibir, para procesar y generar información hacia la pantalla de la computadora a través del software de todos esos elementos llamados reacciones fisiológicas de la persona. ¿A través de qué? Pues a través de gráficos que nos van a indicar parámetros relacionados con pues, la oxigenación, con el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, por ejemplo, de la persona. Vamos a tener entonces ciertos elementos que van a estar en un momento dado estables o variantes en razón de estas combinaciones o movimientos de estos ritmos, cardíaco, respiratorio y sudoración, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, esto va a ser en función del tipo y nivel y profundidad de pregunta que se haga por parte del poligrafista hacia la persona que es entrevistada. Esto va a ser muy importante. Entonces, a partir de aquí ya contemplamos que sí tiene sustentos. Primero, el sustento legal, a través del artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares, y por otro lado, también el sustento técnico-científico, ya que es un sistema diseñado y aprobado y certificado, en este caso, digamos, o por la APA, que sería la Asociación Americana de Poligrafía. También es muy importante considerar y comentar que como un complemento de vital importancia, el equipo poligráfico, el polígrafo, va a operar bajo dos principios importantes. Y uno de ellos pues refiere a la confiabilidad, es decir, que el poligrafista o la persona que lleva a cabo la operación del equipo, al tener esa información, qué tan confiable es el equipo sobre la información que está virtiendo relacionado con los parámetros que está generando de las reacciones fisiológicas que detecta y procesa de esa persona que está siendo sometida a la entrevista hacia el sistema. ¿Qué tan confiable es? Y por otro lado, también tiene que ver con otro principio importante, el nivel de efectividad. ¿Qué tan efectivo es el equipo? Efectivamente, el equipo va a tener ese nivel, ese principio, ya que es un equipo que está diseñado específicamente para ese efecto, ¿verdad? Para poder detectar a través de la conexión de los sensores que son colocados en las partes del cuerpo de la persona que está siendo entrevistada. Normalmente es colocado en la parte pectoral, en la parte torácica, en la parte abdominal, en la parte de la cadera, con el colchón y también en los dedos. Esto nos está indicando que son puntos específicos donde vamos a tener esa detección de la información relacionada con esas reacciones fisiológicas que van en función de un ritmo respiratorio, ¿verdad? De un ritmo cardíaco, de una sudoración que va a generarse en el cuerpo en razón de este proceso en el que sea sometida la persona. Estos dos principios son importantes. También, desde luego, una parte, desde luego, complementaria en razón de todo el equipo de este mecanismo, pues también es considerado el operador, es decir, el poligrafista. El poligrafista pues es una persona o debe ser una persona debidamente preparada y en primera instancia pues deberá tener una licenciatura. Después de ahí, pues una serie de conocimientos adicionales en diversas áreas, como es el caso de la psicología, el caso de la anatomía, la fisiología humana, el lenguaje corporal,
la observación y descripción de las microexpresiones, por ejemplo, ¿verdad? El conocimiento, desde luego, del manejo y operación del software y del sistema completo, tanto de los accesorios como del equipo físicamente diseñado y del sistema, que en ese caso sería el software, para poder entender, poder comprender y determinar digamos, los parámetros que está indicando en esta serie de gráficas para poder obtener una conclusión y una opinión técnica científica al respecto, pericialmente hablando. Desde luego que entonces este equipo se complementa de la parte física, los accesorios, decíamos, el sistema, el software y la parte humana, es decir, quien va a operar y quien va a llevar a cabo todo ese proceso. También, desde luego, conocimientos muy importantes relacionados con la aplicación del diseño y la aplicación del test o los tests o los diversos test, es decir, los diversos cuestionamientos o cuestionarios que deberá elaborar previamente el poligrafista, desde luego claramente con la información previa que él va a tener, los antecedentes, la investigación que va a hacer previa a la aplicación de la entrevista, donde va a tener los antecedentes y la información necesaria de la persona que se va a someter a la entrevista para poder analizar esa información y de ahí empezar a formar y a estructurar los cuestionarios necesarios y específicos y objetivos que requiere aplicar a esta persona. Desde luego, pues tendrá o deberá tener conocimiento muy amplio en el manejo de gráficos, ya que reitero que en el software, en el sistema, pues nos va a arrojar información por medio de gráficos, los cuales van a tener ciertos parámetros y que el poligrafista deberá tener conocimiento para analizar y poder determinar en relación a esos parámetros cuando observe que exista alguna variante que esté representando alguna alteración en función de la respuesta que la persona sometida a la entrevista esté dando en este proceso. Es de esta manera, entonces, como es la operación del equipo y la importancia que representa el operador, el aplicador, que en este caso es reconocido como el poligrafista, quien desde luego, una vez preparado a través de una licenciatura y una serie de conocimientos amplios en estas áreas que comento, pues obviamente tendrá que ser y gozar de una certificación. Normalmente la certificación pues es una certificación internacional que es adoptada y que es emanada por la Asociación Americana de Poligrafía, que desde luego pues tiene una serie de reglamentaciones, una serie de normas denominadas estándares, y que bajo esos estándares es como debe estar diseñado el equipo, llevar a cabo la operación del equipo y el perfil prácticamente del poligrafista. Entonces, bien amigos, ahí tenemos como resultado este comentario, este análisis con respecto a todas esas dudas que se han ido manejando y se han venido vislumbrando en razón de que si el polígrafo o la prueba poligráfica es efectiva, si es confiable, si debe o no ser admitida en los tribunales o no. Tenemos el sustento legal por un lado y por otro lado el sustento científico. Es una prueba de expertise en la cual está sustentada científicamente, independientemente del sustento legal que le permite poder ser adoptada. Tan es así que obviamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues ha reconocido que efectivamente sí goza de ese sustento legal esta prueba poligráfica. Es todo un proceso, es todo un trabajo de expertise en el que tiene que llevar a cabo etapas el poligrafista para poder aplicar y llevar a cabo el desarrollo de esa prueba. Desde la obtención de la información, el análisis de la información previa obtenida, ¿verdad? El desglose y la clasificación de esa información, la preparación del test o los cuestionarios requeridos para aplicarse en su momento, el análisis de esas respuestas y de esos resultados gráficos que está arrojando el equipo al momento de estar operando, al momento de llevar a cabo este proceso, este procedimiento, y desde luego pues la conclusión para vertir su opinión técnica al respecto del resultado. Es importante mencionar lo siguiente. Se ha tenido también ese tabú de que el polígrafo es un llamado detector de mentiras. Así se le ha denominado al paso del tiempo. Es una
digamos, una etiqueta que se le ha puesto por los medios de comunicación principalmente y por los sectores que están relacionados con este tipo de mecanismos en los que pues le han etiquetado como el detector de mentiras. Bueno, comentamos muy concretamente, el polígrafo no es un detector de mentiras. Realmente el polígrafo no detecta mentiras. Eso es muy importante aclararlo. Sino lo que va a detectar y lo que va a procesar y a dejar en la información que va a ser observada y va a ser analizada y determinada por el poligrafista, vuelvo a comentar, pues son los parámetros de las reacciones fisiológicas que está arrojando, emanando la persona que en el momento está siendo sometida a esta prueba. A partir de ahí, pues obviamente las variantes que van a tener en su momento, pues van a ser analizadas y determinadas por el poligrafista para concluir si en esas variantes obviamente hay una condición que está permitiendo dejar ver que hay una irregularidad en el comportamiento y las respuestas que ofrece y que está dejando ver la persona sometida al cuestionamiento. También por otro lado es un proceso muy estratégico, muy táctico, en función de la observación que deba de tener muy habilidosa el poligrafista para tener esa interpretación del lenguaje corporal de la persona, el comportamiento físico que arroja la persona en el momento de escuchar una pregunta que se le hace. Porque obviamente el polígrafo, pues en función del objetivo que pretende obtener un resultado, pues será el nivel de cuestionamiento o el nivel o profundidad de preguntas. El polígrafo pues se ha aplicado en diversos campos, como el caso del campo laboral, por ejemplo, en el que hay empresas que pues probablemente por la calidad, por el riesgo, el nivel de responsabilidad que tienen, que representan los puestos de labores de esta empresa, pues muchas veces a la persona que va a ingresar o que está haciendo su concurso para ser contratada, pues es sometida a la prueba poligráfica para observar qué tanto nivel de confiabilidad pueda tener esa persona para podérsele dar el puesto o el contrato laboral que se está solicitando. Por otro lado, también en el ámbito del escalafonario, por ejemplo, ¿verdad? Para ascenso de puestos, también qué nivel de confiabilidad va a tener esta persona que está propuesta para escalafonar algún puesto más importante. También en el ámbito de los negocios, en el ámbito empresarial, en el ámbito del negocio, pues es muchas veces utilizado el sistema de la prueba poligráfica. Y desde luego, que es nuestro punto medular, pues en el ámbito penal, es decir, la aplicación de la prueba poligráfica en el ámbito penal para poder tener una visión o brindarle una visión más amplia, una visión concreta y más clara al juzgador, para que pueda, desde luego, tener elementos más fidedignos y más científicos y concretos en razón de una alteración o irregularidad que se haya detectado en razón del comportamiento de esta persona al momento de haber sido sometida a esta serie de cuestionamientos. No se está diciendo directamente en un dictamen pericial que la persona miente o dice la verdad, sino simplemente se está indicando que efectivamente se encontraron una serie de irregularidades en las alteraciones fisiológicas de la persona al momento de ser sometida al cuestionamiento y que por lo tanto pues arroja un nivel de no confiabilidad en razón de las respuestas que está indicando. Esto es muy importante observarlo y comentarlo para pues obviamente que empecemos a desviar ese tabú o esa venda en que se piensa que el polígrafo es un detector de mentiras. Bien amigos, ¿qué opinan ustedes con respecto al polígrafo, a la prueba poligráfica? Mándenos sus comentarios al 55 74 27 60 39 o directamente pongan sus comentarios al canal de Rico Pericial para que podamos compartir sus opiniones y sus comentarios al respecto. Gracias, se despide de ustedes su amigo el maestro Héctor Herrera. Saludos a la Unión Americana, saludos a nuestro país, a México, a los suscriptores y desde luego también a
al Colegio de Abogados y Peritos del Valle de México. Saludos y buenas tardes.